Muy buenas tardes. Me llamo Rubén Darío Ábalos Flores. Soy paraguayo y tengo 11 años. Soy alumno de quinto B del Colegio San José Obrero y es un honor para mí poder conmemorar hoy a este gran escritor en su 30 aniversario. Bueno, voy a empezar contándoles un poco sobre la historia de este gran señor que fue Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX y de todos los tiempos. Su nombre completo era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo y nació en agosto de 1999 y murió en 1986, coincidentemente a los 86 años. Pero él sigue vivo en nuestros corazones, gracias a su obra tan grandiosa, maravillosa e inteligentemente estructurada. Ganó muchísimos premios, entre los que se encuentran el Premio Miguel de Cervantes. Y también fue miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico. Su padre fue un abogado argentino que también tuvo aspiraciones literarias y fue quien inculcó a Borges su hábito por la lectura y la escritura. Pues él mismo declaró que, él dijo: mi padre me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Su padre también tradujo algunos libros del inglés y su madre era traductora de libros. Por eso, Borges creció bilingüe y con tan solo 9 años tradujo del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, versión que es considerada incluso mejor que el original. Por eso, la obra de Borges es inclasificable y única. Él nunca escribía novelas. Prefería escribir los cuentos, las poesías y los ensayos, porque decía que las novelas obligaban al relleno y a unos extras que no hacía falta poner, unos extras que no eran muy importantes. Sin embargo, en los cuentos simplemente se puede poner lo que sea realmente relevante. En su estilo destaca que hace muchas referencias a varios estudios, entre ellos a las matemáticas principalmente, a la mitología, a la filología, la semiología, a muchísimos estudios. Por eso fue preferido siempre, pese a ser un literato, por los matemáticos, los filólogos, los mitólogos, entre otros. En estos casos cabe destacar el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, en el que Borges se imagina un mundo llamado Tlön, en el que las matemáticas están muy avanzadas en comparación a las de nuestro mundo y dan capital importancia a los números indefinidos y a la geografía. También en ese cuento hace varias referencias a la filosofía, ya que según se imagina él, fue el filósofo George Berkeley uno de los creadores de Tlön. Y por eso ese planeta es principalmente idealista y los materialistas son considerados casi como una herejía. En su estilo también cabe destacar que utiliza muy pocos personajes femeninos, tanto como papel protagonista como papel secundario, ya que cuando era joven sus primeros intereses amorosos no le correspondieron. Entonces, por eso, casi nunca utilizaba personajes femeninos.
Entre sus lecturas preferidas se encontraban los cuentos de Rudyard Kipling, Frank Kafka y Robert Louis Stevenson. Prefería siempre leer los cuentos antes que las novelas, así como también sentía predilección por escribir cuentos antes que escribir novelas. También, uno de sus libros preferidos fue el libro anónimo árabe Las Mil y Una Noches, el cual está incluido en muchísimos de sus cuentos y se incluyen muchas referencias. Por ejemplo, en uno de sus cuentos, aunque no se menciona directamente el libro de Las Mil y Una Noches, se menciona que hay un libro con 1001 páginas, que es una clara referencia al libro de Las Mil y Una Noches. Y también incluye números, que es lo que más le gusta de las matemáticas. Otro ejemplo de lo que él incluía de las matemáticas se encuentra en un cuento en el que, para explicar cómo se estructuran ciertas novelas, él utiliza ecuaciones matemáticas. Bueno, pero no me voy a desviar mucho del tema de lo que a él le gustaba leer. Le gustaba leer también un montón el diccionario y, curiosamente, no era solamente para consultar palabras que él quería saber, sino que a él le complacía leer el diccionario. El diccionario para él era un libro mágico, fantástico y maravilloso. Una experiencia única. Cada palabra se le transportaba a un mundo totalmente asombroso. Para él era vivir aventuras y magia. Para él no era un simple libro de consulta, sino como uno de los libros más grandiosos del mundo. Otra de las personas que influyó muchísimo en él fue Fritz Maurer, el filósofo, que además escribió el Diccionario de la Filosofía, libro el cual figura como uno de los 5 libros más anotados y releídos por Borges. Borges fue candidato durante muchos años al Premio Nobel de Literatura y, sin embargo, pese a la calidad de su obra literaria, no lo pudo ganar debido a sus posturas políticas. Bueno, ahora les voy a empezar a comentar un poco sobre la obra de Borges. Voy a empezar hablándoles del libro Ficciones, libro el cual es uno de los más representativos por incluir el cuento del sur. Cuento que el propio Borges dijo que era su mejor cuento, ya que conseguía combinar sus temas preferidos con rasgos autobiográficos. Sus temas preferidos eran el sueño, el destino, el tiempo y la muerte. Consiguieron combinar todo eso con rasgos autobiográficos, haciendo una verdadera obra maestra. Este libro está dividido en 2 partes: el jardín de los senderos que se bifurcan y artificios. Sí, por lo tanto posee 2 prólogos, pero los estilos apenas difieren entre sí. De hecho, tan solo está dividido en 2 partes porque se publicaron en fechas distintas, pero no porque haya una diferencia real entre estilos, como podría ocurrir, por ejemplo, en el libro de Ficciones y en el libro del Aleph. Pues el Ficciones presenta, por ejemplo, como más mundos como casi imposibles, y el Aleph presenta mundos realistas, pero como que tienen grietas de realidad. En el Aleph se remiten a muchísimas bibliografías y fuentes, en torno de las cuales se forman muchos mitos y metáforas. El Aleph también ganó un Premio Nacional de Imaginación de Poesía en Prosa, así que es otro de sus libros más representativos. Pues Borges también escribió mucha poesía, que es otra de su obra más representativa. He aquí los nombres de sus libros de poesía: Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, Cuaderno San Martín, El Hacedor, el otro, el mismo, Para las 6 cuerdas, Elogio de la sombra, El oro de los tigres, La rosa profunda, La moneda de hierro, Historia de la noche, La cifra y Los conjurados.
Mi poesía preferida, personalmente, es Doomsday, el cual se incluye dentro de Los Conjurados. El nombre de Doomsday se puede traducir como fin del mundo y suena un poco desagradable, evidentemente, y terrorífico, pero en realidad es una de las poesías más bellas de Borges, ya que hace referencia a que cada momento es diferente y puede ser maravilloso o malo. Todo depende de cómo seas tú en ese momento, cómo lo interpretes y cómo sea tu mente, de qué forma estés pensando. Pues como bien dice la poesía, en cada instante puede ser Caín o Siddhartha, la máscara o el rostro. Y otra de mis partes preferidas es cuando dice, en cada instante puede revelarte su amor, Helena de Troya. Qué fuerte. Ahora les voy a comentar algunas frases de Borges. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. Quizá porque ya no veo la felicidad como algo inalcanzable, ahora sé que la felicidad puede ocurrir en cualquier momento y no se debe estar persiguiendo. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. El universo entero se encuentra en la biblioteca. Esta frase la dijo porque también uno de sus lugares preferidos era la biblioteca, cosa que estuvo relacionado desde pequeño porque su padre poseía una biblioteca y fue uno de los sitios preferidos que le gustaba visitar en su infancia. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Para finalizar, les voy a deleitar con un cuento que hice esta mañana dedicado a Borges. Está incompleto, pero les voy a dar una previa. Se titula Mundos. Aquel submundo asiago con el que había soñado y con el que aún soñaba de alguna o de otra forma, se le aparecía ahora enfrente y con casi la velocidad de la luz, unas sombras también aparecían y empezaban a bailar a su alrededor, mientras otras entonaban una canción de una dulzura indescriptible. Creía que todas las respuestas a cualquier pregunta que se hiciera se podría encontrar en su edición del Oxford English Dictionary, pero tras leerlo concienzudamente desde la A hasta la Z, comprobó decepcionado que ni aún ahí se encontraba la definición adecuada de lo que estaba ocurriendo, ni en las circunstancias en que estaba ocurriendo. Cerró el OED y suspiró profundamente, pero se animó un poco más al caer en la cuenta de que al menos conservaba su diccionario, ya que podría haberlo perdido. Recordó un mundo extremadamente idealista y cuyo nombre empezaba por T y terminaba en M, pero no era capaz de recordarlo completo. Solo era capaz de recordar aquellas dos letras, porque la T era su letra inicial en el nombre y la N era la letra inicial de su mejor amigo. Pero es que tampoco tenía muchos motivos para recordar aquel mundo, pues no lo había conocido de una manera tan interesante como la que ahora estaba conociendo este mundo. Se dejó llevar y empezó a cantar junto a las sombras. Eligió precisamente cantar y no bailar porque la agilidad con que aquellas sombras ejecutaban sus movimientos era demasiado rápida para su obeso y pequeño cuerpo. 1, 2, 3, 4. ¿Acaso riman? No.
pero en aquel mundo sonaban como la poesía más bella del universo. Sus habitantes, además, tenían su propia filosofía. El catacalusianismo, que se trataba de que la realidad y realmente era lo que uno consideraba verdadero, sin importar de qué se trate. Así que si uno creía que podía volar, pero en realidad no podía, se consideraba que sí podía volar porque él creía que sí. Cataculación, el enigmático sujeto que había inventado aquella filosofía, se apareció ante él cuando su cuerpo empezó a acumular calor y a desaparecer de abajo para arriba, quedando solamente la cabeza. Sin embargo, sentía que el resto de su cuerpo seguía existiendo, pero en otro sitio. Sentía que sus pies estaban siendo mordidos sin parar por algo en un lugar muy frío. Sus manos se encontraban en un lugar extraño en el que no había ni frío ni calor, pero a su vez había ambas cosas. Nuevamente se llevó una decepción con el diccionario, pues recordó que tampoco había encontrado una definición adecuada para aquella criatura. Cataculación le trajo un espejo y un gato. El gato le miró fijamente y ronroneó varias veces mientras daba vueltas alrededor de la cabeza, vueltas y vueltas. Le arañó lentamente la mejilla izquierda, haciendo una marca similar a una cruz, y en la derecha hizo un 8. Un montón de piedras empezaron a levitar en el aire. Cuando la canción se hizo más rápida, las rocas se dirigieron hacia la cabeza, cachándola con un fuertísimo impacto, que, no obstante, no hizo más daño que el de unos pocos roces. El espejo reflejaba una apariencia amorfa que, sin embargo, no era la forma real de la cabeza ni del gato. El gato sonrió de oreja a oreja y su cara se volvió muy perturbadora. Sus ojos se mantuvieron abiertos y fijos en la cabeza hasta que ésta empezó a brillar misteriosamente con una luz muy fuerte. En aquel mundo tan solo había una casa a lo lejos, pero nadie vivía en ella. Se consideraba que esa casa estaba habitando espacio, un espacio en el que se podría vivir y en el que sin embargo no se vivía porque estaba ocupado en una casa. Aquella casa era la escena en la que estaba ocurriendo todos estos acontecimientos inexplicables. Bueno, muchas gracias por su atención. Qué grande, Rubén. ¿Alguien le quiere preguntar algo acerca de su conferencia? ¿Alguna duda sobre Borges o sobre alguno de sus cuentos? Rubén, yo quiero preguntarte, ¿cómo ha influido Borges en tu obra, en tus textos? Pues Borges es uno de mis escritores favoritos. Es un escritor que tengo muy presente a la hora de escribir, con una influencia muy fuerte. Me he inspirado mucho en él para escribir. Yo a veces, estando en casa con muchísima fiebre, me entretuve leyendo a Borges. Borges fue uno de los escritores que hizo que me enganchara con el fantástico mundo de la lectura y la escritura. Uno de los escritores que más influye en mí y de mis favoritos. Yo utilizo muchos elementos de él y muchas ideas en mis cuentos, pues lo leo un montón. Rubén,
¿Cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito de Borges es El Sur. El Sur, incluido dentro de ficciones que mencioné previamente también en la conmemoración. Me gusta ese cuento por plantear como una especie de paradoja, además de hacer muchas referencias en inglés y la biografía de Borges. No se sabe bien si Juan Dalman realmente sigue en su sanatorio o se va realmente al sur y muere luchando contra un borracho. Nos queda bien claro y a mí me encanta analizar y los cuentos que te plantean cosas así, paradójicas. Además de Borges, ¿qué otros escritores han influido en tu creación literaria? También influye mucho Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábato, Franz Kafka y Mario Vargas Llosa. ¿Qué obras te gustan, por ejemplo, de García Márquez? 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera y todos sus cuentos. Y de tus cuentos, ¿cuál es el que tiene más influencia de Borges? Pues este y el tercer y cuarto ojo que se reflejan en un espejo. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti de tus cuentos, los hasta ahora creados? Sensación de pureza, que además es el cuento que da nombre al segundo libro. ¿Y como a Borges te gusta a ti también usar mucho el diccionario? Sí, a mí también me gusta mucho utilizar mucho el diccionario. Para mí también es mágico. ¿También tienes tu diccionario favorito o cualquier diccionario te vale? A mí cualquier diccionario. Has hablado de Kafka. Y entre Kafka y Borges hay dos mundos muy diferentes, o no son mundos diferentes. Son bastante diferentes. La obra de Borges está en un género inclasificable y, sin embargo, Kafka es el creador del realismo mágico y más que nada utilizaba ese método en la escritura. Sin embargo, Kafka también influyó mucho en Borges, entonces se pueden encontrar similitudes entre las obras, pero son bastante diferentes. Kafka tiene un estilo mucho más negativo, además, que Borges. Borges era más optimista en sus cuentos, dando en su historia a veces, si no es un final feliz, al menos un personaje satisfecho. Por ejemplo, en El milagro secreto, Dios le dio al protagonista el tiempo justo a que acabara su obra antes de ser ejecutado. Aunque acabó ejecutado, cumplió lo que quería, acabando su obra. Oye Rubén, y Borges hubo una etapa de su vida en la final que fue ciego. ¿Pudo escribir estando ciego? ¿Cómo lo hacía? Pues él le dictaba sus cuentos a su secretaria María Kodama, que posteriormente sería también su esposa. ¿Quieres leerlo, Rubén, el tercer ojo de tu libro, donde tú dices que te ha inspirado en Borges? Ese, pero la próxima vez. ¿Vale? En la conferencia, si te lo piden, lo lees, porque tendremos allí una exposición para vender los libros de Rubén Darío. Pues yo creo que con esto podemos dar por concluido este ensayo, que la verdad que ha salido magnífico de 10.